Buenas noches, desde 40 Cripto vamos a hacer la actualización del análisis de Bitcoin como cada lunes, ¿vale? Previo al cierre de la vela diaria y para ello, como siempre, comenzamos a valorar el análisis que hicimos el viernes para ver si efectivamente hemos acertado o no con nuestras previsiones, ¿vale? Importante ver que esta es la vela del hoy lunes, del domingo, del sábado y del viernes, ¿vale? Nosotros el análisis del viernes lo hicimos aproximadamente a las 6, 7 de la tarde, ¿vale? Y dijimos varias cosas en ese mismo análisis. Lo primero es que dijimos que la vela envolvente de 4 horas que cerró a las 6 de la tarde del viernes había dejado una envolvente alcista y que por lo tanto podíamos buscar un movimiento al alza de Bitcoin buscando la liquidez del liquidity high, ¿vale? Buscando esta liquidez y posteriormente cumplir los targets, los objetivos que teníamos en nuestra operación en long del viernes, que efectivamente se cumplieron todos debido a el mechazo que tiró Bitcoin para absorber toda la liquidez hacia la zona de los 25.250 dólares aproximadamente y como veis ya cada vez más cerca del objetivo que marcamos de los 25.500 dólares en agosto y ya nos quedaría por delante el objetivo de los 26.500 dólares, ¿vale? Por lo tanto, el análisis del viernes fue bueno, tanto en temporalidades pequeñas, porque efectivamente se produce esa envolvente en 4 horas, nos indicaba movimiento alcista y se produjo posteriormente. Hemos tenido aquí grandes rechazos, ¿vale? En esta zona de resistencia y dijimos que si no lograba romper el rectángulo, que además preveíamos que efectivamente no se iba a romper al ser fin de semana y porque tenía que generar un grandísimo crecimiento, lo que iba a hacer era situarse entre los 23.800 y 24.400 a lo largo del fin de semana, ¿vale? Y como veis, efectivamente, hoy ha llegado a los 23.800, como veis aquí, ¿vale? Y ha estado entre los 24.400 y 20.000 y 23.800 que marcamos el viernes. Por lo tanto, bastante bien el análisis, se ha quedado lateralizando a lo largo del fin de semana, incluida la vela de hoy lunes en la zona que marcamos, debido a que, como decía, no logró superar el rectángulo que tenemos dibujado desde hace 2 semanas con éxito, sino simplemente con mechas absorbiendo liquidez para volver a caer, ¿vale? Entonces, como decimos, el rango se ha cumplido a lo largo del fin de semana y ahora tenemos que valorar qué puede ocurrir de aquí al viernes, ¿vale? Importante a nivel fundamental destacar que el miércoles aparecen las minutas, ¿vale? Las actas de la reunión del FOMC y en este caso podrá mover el mercado porque normalmente definirán o darán datos de la política monetaria que van a seguir teniendo en cuenta que la inflación se ha reducido en 6 décimas y por tanto pueden aportar datos que generen una mayor confianza o menos dentro del propio mercado y que por tanto pueden afectar al movimiento del mismo, ¿vale? Eso a nivel fundamental. A nivel técnico hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, tenemos un volumen que ha vuelto a crecer hoy lunes y que supera el del fin de semana, como ya estáis viendo, ¿vale? Esto es lo más habitual, que normalmente los lunes haya más volumen. Posteriormente, también hay que tener en cuenta que el POC, actualmente el punto donde más se ha negociado el activo en 200 barras en temporalidad diaria ha sido en los 23.355 dólares, que si os fijáis, este punto donde más se ha negociado el activo es lo que nosotros tenemos fijado como un punto importante a lo largo de nuestro análisis, que han sido los 23.397 dólares, el 1,61 del retroceso de Fibonacci. Como veis, este indicador nos da la razón en la que efectivamente ese es un punto donde mucho se ha negociado Bitcoin y de hecho es el punto en donde más se ha negociado Bitcoin actualmente en temporalidades diarias, ¿vale? Esta zona de aquí. Posteriormente hay que señalar que nos encontramos en un bearish order block. Nos encontramos en un bearish order block y está bastante claro, no hace falta utilizar simplemente el indicador. Aquí tenemos, si utilizamos análisis institucional, aquí tenemos un equality high formado por dos swing high, ¿vale? Aquí tenemos la vela alcista que termina con dos velas bajistas y por otro lado otro movimiento alcista con dos velas bajistas que se va a confirmar en 1 hora y cuarto, ¿vale? Entonces tenemos un equality high formado por dos swing high, ¿vale? Pues efectivamente, ¿qué ocurre en un equality high en la parte alta? Que se genera un gran volumen de venta. ¿Por qué? Pues porque no se está permitiendo subir al precio para los valores superiores. Hay muchas ventas concentradas en esta zona y por tanto, zona muy a tener en cuenta por parte de esta gran acumulación de liquidez. El algoritmo institucional puede dirigir el activo hacia esta zona para absorber la liquidez y por fin alcanzar los 25.500 dólares, ¿vale? Pero obviamente a nivel de análisis en relación con el indicador de los bearish y bullish order block, pues obviamente aquí se está generando un bearish order block, pues hay muchísimo volumen de venta en estos precios, ¿vale? Para Bitcoin. Por lo tanto,
tanto, hoy hemos visto cómo es un punto, los 23.397 dólares clave actualmente, que es el POC. Posteriormente es muy importante tener en cuenta la grandísima zona de liquidez que se está generando en esta zona, ¿vale? Y que por tanto es nuestra resistencia principal obligada, es decir, cualquier cierre de vela en temporalidad diaria que se produzca por encima de los 24.600 dólares será un indicador alcista. Mientras tanto, esta zona por debajo de los 24.600 dólares seguirá siendo zona de muchas ventas para el activo y de gran dificultad en Bitcoin para efectivamente alcanzar valores superiores, ¿vale? Hay que tener en cuenta otra serie de indicadores. Por ejemplo, aquí tenemos el RSI, ¿vale? Si nos situamos en el RSI, vemos que el RSI ha mantenido una estructura aproximadamente similar, ¿vale? Donde, por tanto, el RSI se ha mantenido, mientras que el precio desde aquí hasta aquí ha crecido. Por lo tanto, tenemos una divergencia bajista en temporalidad diaria. Es leve, pero efectivamente se produce. El RSI se ha mantenido, mientras que el precio crece. Por lo tanto, tenemos una divergencia bajista. No es muy pronunciada, pero hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Y posteriormente aquí tenemos el MACD, que como vemos en temporalidad diaria, en caso de iniciar su movimiento a la baja, va a romper y va a dar señal bajista. Por lo tanto, hay que estar atentos porque efectivamente ese retroceso se puede producir, ¿vale? De hecho, aquí tenemos el impulso con su retroceso, tenemos el impulso con su retroceso y aquí tenemos un impulso que todavía no ha retrocedido. Así que es importante tener en cuenta que hoy día, tanto por volumen de ventas en esta zona como porque hay una pequeña divergencia bajista en el RSI, como en su caso también porque tenemos el MACD, que incluso puede indicar señal bajista, pues sí que podemos esperar un retroceso de Bitcoin a lo largo de los próximos días. Pero siempre hay que tener en cuenta dos puntos clave. El primero, que son los 23.800 dólares, es el punto más claro a tener en cuenta, que es el soporte anterior, es decir, es una resistencia que se puede convertir en soporte, y posteriormente tenemos la zona de los 23.400 dólares, la zona del POC, que ya hemos visto con anterioridad, 23.397, que coincidirán lo más normal con la trendline alcista y que por tanto no se debe romper en ningún caso. Es decir, en caso de producirse este movimiento a la baja de Bitcoin, sí que es cierto que esperemos que sea un movimiento que vaya a esta zona, ¿vale? Para posteriormente volver a impulsarse al alza en búsqueda de unos objetivos que son los 25.500 y 26.500, que como ya sabéis tenemos marcados desde junio. Así que básicamente esto es lo que tenemos, un posible movimiento a la baja en los próximos días, ¿vale? Para relanzarse al alza. Importante tener en cuenta que en caso de que se produzcan movimientos al alza fuertes en el precio, una vez que hoy lunes ya se ha corregido la evolución favorable que ha tenido a lo largo del fin de semana y hoy ya se ha entrado en una gran cantidad de correcciones en los activos, podríamos esperar que entonces Bitcoin lo que haga es intentar, retrocediendo aproximadamente a los 23.800 dólares, para volver a intentar la ruptura de este equity high o la mitigación del equity high, absorbiendo la totalidad de la liquidez. Por lo tanto, podemos esperar un retroceso hacia los 23.800 para volver al alza, o en su caso un retroceso aún mayor para recoger más liquidez en torno a los 23.397 dólares para continuar al alza. Pero especialmente importante será la zona de los 23.750, 23.800 dólares, pues consideramos que el retroceso puede ser solo hasta esta zona, aunque todavía habría que verlo poco a poco en la evolución diaria. Ahora, como digo, tenemos señales bajistas y podemos esperar ese pequeño retroceso para seguir al alza. Muy importante, como decimos siempre, la trendline alcista, en caso de que se rompa, la estructura se modificará por completo y ya comenzaremos a plantear un análisis completamente distinto, ¿vale? A continuación nos vamos a la dominancia de Bitcoin, ¿vale? La dominancia de Bitcoin el viernes dijimos que se podría alcanzar el 40,58%, ¿vale? Pues para que veáis que efectivamente acertamos con el análisis del viernes, la dominancia ha quedado en 40,62% y nosotros dijimos 40,59%, ¿vale? Si esperamos un retroceso en Bitcoin, pues sí que podíamos esperar una recuperación de la dominancia en cerca del 41,35, 41,3% para posteriormente volver a buscar los mínimos ya a lo largo del fin de semana del 40,6%, pero como digo, sí que espero una recuperación de la dominancia, aunque sea leve, hasta la zona del 41,3, 41,4%, para después volver a buscar los mínimos que venimos mencionando, ¿vale?
Posteriormente nos vamos a la dominancia de USDT. La dominancia de USDT dijimos en su caso que podría alcanzar el 5,46% y nos fuimos bastante más lejos de donde ha corregido. Simplemente se quedó en 5,65%. Si esperamos un retroceso de Bitcoin, podemos esperar de nuevo una recuperación en la dominancia de USDT, buscando la zona del 6,15% aproximadamente, para posteriormente y de nuevo el fin de semana volver a buscar la zona. Por lo tanto, tenemos o esperamos una recuperación tanto en la dominancia como en su caso en la dominancia de USDT y de Bitcoin, para después volver a caer a lo largo de los fines de semana. Pero en este caso no acertamos con el análisis, o por lo menos acertamos con una caída en la dominancia de USDT, aunque nosotros buscábamos una caída aún más pronunciada. Y posteriormente, en cuanto al Total 2, como ya dijimos, el objetivo el viernes era situarnos cerca del 1,17 trillones de dólares. Pues bueno, básicamente el objetivo que teníamos en el mes de agosto se ha alcanzado a la perfección. Efectivamente se ha llegado a la zona del 1,17 trillones y por tanto nuestro objetivo más próximo debe ser efectivamente superar esta zona y volver a hacer soporte a los 1,18 trillones y por tanto quedarnos por la zona alta. Sin embargo, como vemos, se ha producido un gran rechazo al igual que en Bitcoin, y lo normal será que se produzca un retroceso aproximadamente al 1,10 trillones de dólares o incluso al 1,09 trillones de dólares, ¿vale? Entonces, una vez realizado el análisis, pues simplemente recapitular, y es que esperamos un pequeño retroceso en Bitcoin en búsqueda de liquidez, aproximadamente los 23.750 dólares, y en caso de que se rompa esta zona de anterior resistencia, podemos buscar los 23.397 dólares para impulsarnos al alza y por fin intentar romper este equity high, ¿vale? Así que bueno, que tengáis todos una buena semana. Esperemos que esta semana salga igual de bien que la anterior en cuanto a las operaciones de futuros, y que sigamos por tanto obteniendo los máximos beneficios posibles de nuestras operaciones. Así que tengáis todos una buena semana y espero que el análisis os ayude en vuestras operativas.